Estimados alumnos de Derecho Mercantil 2, este día veremos sobre la reposición de un título valor. Es indispensable recordar todas las características de los títulos valores. Una de las más importantes es la de incorporación, ya que para poder reclamar una obligación que se encuentra o un derecho que está en un título valor, es indispensable poder exhibirlo, ya que si no se exhibe no podrá ser reclamado. La reposición de un título valor va a proceder en dos casos especialmente. Primero, cuando se ha deteriorado o destruido en parte, pero que puede ser identificado, es decir, que hay datos que pueden identificar el título valor del cual estamos pidiendo esta reposición. En el segundo caso, cuando falten los datos necesarios o se haya podido extraviar o destruido de manera total. Es decir, los títulos valores en gran parte dan seguridad a que en caso dado haya una destrucción total o parcial, pueden ser repuestos para poder exigir los derechos que en él se contienen. Pensemos en la problemática que se nos pierde un cheque. Es decir, no podemos pensar que se nos ha perdido un dinero. Se nos extravía o se nos rompe, se nos destruye un conocimiento de embarque, un certificado de depósito y bono de prenda. No podemos pensar que hemos perdido en totalidad lo que en él se consigna. Claro, vamos a tener que hacer una reposición y probablemente haya la necesidad de realizar un gasto, un procedimiento para poder tener de nuevo estas obligaciones o estos derechos. La reposición vamos a decir que puede ser de tres maneras. Primero, sin intervención judicial, con intervención judicial, y la última vamos a decir que es una intervención judicial propiamente dicha. Esto es porque entre la segunda y la tercera hay una diferencia que se convierte, es decir, que inicia principalmente sin intervención judicial y posteriormente tengamos la necesidad de que un juez realice esta reposición. Y en el último caso, inicialmente va como una solicitud directamente al juez. La reposición sin intervención judicial, en muchos de los casos decimos que es un procedimiento extrajudicial, porque lo que hay es un entendimiento o un arreglo directo entre el que emite el título valor y los demás obligados. Prácticamente es realizar un nuevo título valor con el mismo carácter que tenía el anterior que se repone. Prácticamente esta reposición sin intervención judicial es bastante práctica, simple, para el caso de que pueda hacerse un nuevo título valor. Decimos que hay dos casos en el que puede realizarse esta sin intervención judicial. La primera es que el tenedor del título valor deteriorado o destruido en parte, hay datos que subsisten para esta identificación y lo que podemos hacer es que se reponga, que el emisor lo reponga si inutiliza la firma en la presencia. Es decir, podría ser que la letra de cambio que yo tengo en mi poder esté rota en dos pedazos, pero que yo tengo el título valor completo, pero que no puedo utilizarlo. Así que puedo hablar con el emisor y decir, firmemos un nuevo título valor. Lo hacemos idénticamente al primero y rompemos o inutilizamos el primer título valor que ya estaba destruido. El segundo caso es cuando los títulos son nominativos y pueden ser repuestos por el emisor. Recordemos que los títulos nominativos son aquellos que se tiene un registro. Esto es sin una necesidad de autorización judicial, siempre que vayamos a solicitar quien está registrado. Por ejemplo, el certificado de depósito y bono de prenda está a mi nombre. No he realizado ningún endoso, pero se ha mojado y este título valor ya no puede ser utilizado. Yo puedo ir al almacén general de depósito, mostrar
cómo se encuentra mi título valor, y debido a que hay un registro, ellos pueden emitir nuevamente este título valor. También podemos hacer con un certificado fiduciario de participación, donde hay una página que está deteriorada, está rota, pero en su contenido está con los números o con las identificaciones necesarias para que el emisor emita nuevamente este título valor. Hay otros casos en los que también se pueden reponer por el emisor sin necesidad de intervención. Por ejemplo, los cheques no endosables a solicitud del beneficiario. Es decir, que a mí se me ha deteriorado, se rompió, se mojó, pero que yo lo tengo. Es decir, que puede ser identificado y como no es endosable, no tiene la calidad de que otra persona lo pueda cobrar. Los cheques a la orden, también a solicitud del primer beneficiario, y los títulos a la orden a solicitud también del primer beneficiario. Esto siempre que hay una previa publicación de conformidad al 486 del Código de Comercio, para que hayan transcurrido los 30 días después de la última publicación. El siguiente caso es la reposición con intervención judicial. Esto tenemos que desprenderlo del artículo 930, inciso tercero, donde si alguno de los signatarios se niega a firmar, es decir, está contemplado sin intervención judicial, pero si alguno se niega a firmar, es entonces donde ya tenemos que recurrir a la intervención judicial. Y con esto es que el juez, dependiendo de la situación, puede suscribir en rebeldía el signatario cuando se niega. Es decir, si voy al almacén general de depósitos y no me quieren emitir nuevamente mi certificado, perfectamente yo puedo intervenir, es decir, que el juez realice esta reposición por rebeldía del signatario. La ventaja es que han subsistido elementos y datos para poder comprobar que ese título valor puede ser vialmente repuesto. Eso también podemos decir que hay otro caso cuando hay una intención de reponer un título valor nominativo sin intervención judicial, pero luego de haberse hecho las publicaciones del 486, una persona se presenta a oponerse a la reposición, presentando el título valor, digamos que se presume perdido o partido, y ahí entrará de nuevo la intervención del juez, en el cual tendrá que hacer una audiencia para ver cuál es la oposición o cuáles son los elementos en los cuales se opone para que se reponga. Esto es prácticamente el caso 1 y 2. Cuando hablamos de la reposición judicial de los títulos valores propiamente dicha, vamos a decir que solo procede en los siguientes casos: cuando haya una destrucción total, un extravío o una sustracción del título valor; cuando los títulos sean al portador, esto según lo dispuesto en el artículo 934 del Código de Comercio. Vamos a hablar de algunos casos en especial. Primero, cuando sean títulos valores a la orden, pero que no sea el primer beneficiario, sino que un segundo o algún otro beneficiario. El segundo caso es cuando se ha intentado una reposición sin intervención de un título nominativo, pero aparezca un opositor. Esto es que aquel que lo presumía perdido, es decir, que nunca, no tuvo ningún elemento, y efectivamente se trata de uno que lo considera alterado. En este caso hay que pedir cancelación y luego la reposición del título valor. El tercer caso es cuando sean títulos valores nominativos o al portador y se solicita la reposición sin intervención judicial a la emisora y la emisora se niega a la reposición. Entonces veremos que necesita una reposición judicial, es decir, que el juez establezca si aplica o no aplica esta reposición. Eso sería todo a manera de resumen. Les recomiendo que lean la clase para ver más elementos
de la reposición de los títulos valores.